Hola, hola, hola. Buenas tardes amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este jueves 12 de agosto. Este día, por cierto, con mucho calor aquí en Mexicali. Por las personas que nos están viendo fuera de Mexicali, pues les comento que este día en especial hizo un calor sabroso, un calor exquisito. Así que los que somos de aquí de Mexicali, pues ya tratamos hasta de disfrutarlo porque pues qué hace uno, ¿verdad? Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. El tema del día de hoy es la donación de un riñón en vida. Este tema es a petición de las personas que han acudido aquí a informarse con respecto a la donación de un familiar que quiere ser, en este caso, trascender a través de la donación en vida. Antes de iniciar con el tema y ya estar profundizándonos en todas sus dudas, en todas sus inquietudes con respecto a la donación de un riñón en vida, quiero invitarlos para que sigan compartiendo con nosotros todas sus preguntas, todas sus dudas, todas sus inquietudes, con temas que no hayan sido antes tratados, con temas que tienen poca información en forma cotidiana. A través de, por ejemplo, de la página web, ahí vamos a estar subiendo este contenido de información en video, también en un blog a través de, para que los puedan leer y lo puedan transmitir. Si ustedes tienen el familiar que está en diálisis y en hemodiálisis, ya sea en video o en escrito, va a estar la información, una información correcta para que se vaya multiplicando y todas las personas tengamos una información actualizada con el respecto a la donación de un riñón en vida. La página web es drcesargonzalez.mx. Es fácil, drcesargonzalez.mx. Vamos a estar subiendo todo este contenido en video y en escrito para que se informen correctamente. También nos pueden buscar a través de la página de Facebook, de Instagram, dr.cesargonzalezmxl. Y el teléfono para dudas a través de WhatsApp puede ser a través del 686-338-3848. Fácil de aprender. Así que vamos a iniciar. ¿Cómo estamos, Stephanie? Muy bien, doctor, ya tiene muchos saludos aquí de parte de la señora María Verduzco, que lo manda a saludar. También Miriam Guadalupe Bernal y Rigoberto Guerrero. Mis amigos, Rigoberto Guerrero, y a todos mis amigos que nos están viendo, espero que esta plática sea de su interés, espero que esta plática resuelva todas las dudas y que si en estos momentos nos está viendo una persona que tenga un familiar en diálisis y en hemodiálisis y por alguna razón se ha cuestionado la posibilidad de ser donador, pero la falta de información o la información incorrecta que en la calle, en el trabajo o incluso en el sector salud se pueda transmitir, ha hecho que desista de donar, y a través de esta situación pues no ha dejado que la persona o el familiar que está en diálisis o hemodiálisis cambie la historia natural de la enfermedad, porque aquí de nada sirve prácticamente que existan en Baja California, a nivel nacional, a nivel mundial, médicos con la capacidad para resolver esta situación. De nada sirve que existan hospitales con gran infraestructura para poder realizar este tipo de cirugía de trasplantes, en este caso de riñón, si no existe el donante. Por eso el lema muy común, y es un lema que sale del corazón, es que sin donante no hay trasplante. Precisamente por eso, porque hablar de un donador en vida prácticamente es el acto más generoso y más noble y más sublime que hay en la tierra. No hay acto más noble y generoso y sublime que el donar un órgano en vida y poder dar vida en vida. Es el acto maravilloso. Por eso decidí realizar este tipo de especialidad,
porque es maravilloso el poder ver, sentir ese órgano, ese riñón en este caso, cómo puede generar vida a una persona que prácticamente tenía una historia natural, que era una historia natural de la enfermedad no favorable, y que a través de esa valentía de esa persona que para mí es considerada un héroe, que le salva la vida a otra persona a través de la donación del riñón en vida, le cambia totalmente la historia natural de la enfermedad y le cambia la vida, y esa persona que recibe ese riñón, prácticamente su calidad de vida es infinitamente incomparable con la estar viviendo con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Por lo tanto, yo siempre les comento a las personas que están escuchando la plática del donante en vida, que donar un riñón prácticamente a la persona que solo por el hecho de levantar la mano y decir yo quiero participar en los estudios para ver si soy compatible contigo papá, contigo mamá, contigo hermano, contigo amigo que me estás viendo, que estás en hemodiálisis y en diálisis, y que veo cómo día tras día se te hace la vida más difícil, cómo día tras día te cuesta trabajo el solo hecho de caminar, porque sientes tus pies pesados, porque sientes dolor de cabeza, fatiga, esa angustia. Eso es lo que piensa un donante valiente que levanta la mano para poder ser estudiado, para ver si cumple los criterios para donar un riñón, porque no quiere ver al familiar o al amigo en esas condiciones, porque él no lo conoció así. Es por eso que estas personas valientes que levantan la mano, yo les digo que están bendecidos, y si se concreta o no se concreta la donación, el solo hecho de querer ser donador en vida, derrochan bendiciones hasta por 5 generaciones. Prácticamente yo considero eso, que son como 5 generaciones que quedan benditas a través del solo hecho de querer participar en la donación de un riñón en vida. Pero vamos a empezar ya con el tema de donante en vida. Pues prácticamente quiero comentarles que desafortunadamente en la lista de espera existen muchos pacientes que están en diálisis o en hemodiálisis. El año pasado más de 17,000 personas en México se quedaron esperando un trasplante para seguir viviendo. Se realizaron muy pocos trasplantes. Esto es a raíz de la pandemia, pero también a raíz de que muchas dudas existen, muchos mitos existen, y esto ha hecho que desista la persona que puede donar un riñón en vida, salvarle la vida o mejorar la calidad de vida de ese amigo, de ese familiar o de esa persona que está en diálisis o en hemodiálisis. Por eso que este tema es muy importante que se toque. Aparte de esta cifra tan grande de pacientes que están en diálisis y hemodiálisis, existen muchos miedos. ¿Qué me ha tocado a mí como médico? Estar aquí en el escritorio escuchando todas las dudas con respecto a la donación en vida. Les quiero compartir que he tenido bastantes experiencias de familiares que acompañan a su mismo familiar para ver en qué consiste la donación en vida. Bueno, ¿en qué consiste? Prácticamente consiste en hacerse varios estudios. Para poder ser donante en vida se tiene que cumplir con varios criterios. Los médicos le llamamos protocolo de estudio. Estos protocolos de estudios, si una vez es aprobado por el comité de trasplante, quiere decir que esa persona es sana y que no va a tener ningún problema después de la donación del riñón en vida, que su vida después de haber donado, después de haberse recuperado de la cirugía de la nefrectomía, pues prácticamente su vida va a ser igual que antes de donar. Pero hay que cumplir esos criterios. ¿Y cuáles son esos criterios para decir es un criterio de inclusión, que sí es factible la donación? Primero que nada, tiene que ser del mismo grupo sanguíneo del paciente que espera ese riñón.
Por ejemplo, si es A positivo debe ser el potencial donante. Si es el receptor B positivo, tiene que ser B positivo el potencial donante. Pero también existe el grupo 0 positivo, que este grupo es un donador universal. Este puede donarle al A positivo, al O positivo obviamente, al B positivo, y entonces se puede concretar la donación. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer una prueba cruzada. La prueba cruzada consiste en unir sangre del potencial donante con el receptor, y si en la prueba cruzada vemos que hay reacción, eso quiere decir que es una prueba cruzada positiva. Y aquí lo positivo no es tan bueno, porque quiere decir que tiene anticuerpos el receptor contra células del que le quiere donar el riñón. Y entonces en este caso no es lo más ideal continuar con el protocolo, porque existe un incremento del riesgo del rechazo. Pero si la prueba cruzada sale negativa, quiere decir que hubo unión, que las células fueron aceptadas del receptor, las células del donante, y entonces es una prueba negativa. Aquí lo negativo es favorable, se puede continuar con el protocolo para el trasplante de riñón. Esto es con respecto a grupo sanguíneo, pruebas cruzadas, y posteriormente, y ya al fin, como parte ya más segura, son los estudios de laboratorio. Obviamente también el donante tiene que ser mayor de 18 años, un criterio muy importante para incluirlo como un candidato ideal para ser donador. No pueden ser menores de edad. ¿Por qué? Porque debe estar consciente del acto que se va a hacer. Y en segundo término ya siguen los laboratorios. Los laboratorios consisten en descartar infecciones activas, descartar cáncer, descartar alguna enfermedad que clínicamente no lo esté presentando el potencial donante, que no se haya dado cuenta, y que a través de los laboratorios nosotros los médicos podemos detectar enfermedades que van iniciando. Y si nosotros detectamos enfermedades del riñón, enfermedades del hígado que hacen o que contraindiquen la donación, con toda la ética del mundo, el comité de trasplante revisa los estudios y comentará con el familiar que lamentablemente no va a ser posible la donación de ese riñón, porque existe una patología que se detectó a través de los laboratorios, y que es importante ahora sí que dejar la acción de la donación para dedicarse a tratar esa enfermedad que lo contraindicó para ser donante. ¿Qué enfermedades podemos detectar nosotros en los estudios? Los estudios son recolecciones de orina de 24 horas, proteína en orina de 24 horas, una biometría hemática, en donde nos damos cuenta cómo están funcionando los riñones, el hígado, el páncreas. También vemos si hay proteínas en la orina, que esto nos contraindique la donación, o si hay sangrado en la orina, si hay infecciones que contraindiquen la donación. Por eso se piden pruebas serológicas como estudios de virus de hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis, que esos son enfermedades contagiosas que pueden transmitirse al potencial receptor. Esas son las contraindicaciones en determinado momento que nosotros podemos detectar, y se puede entonces ahí concluir el protocolo si la presentara uno de estos pacientes o otras personas que han sido valientes y han querido ser el donante de ese riñón. Hoy en día los criterios ya se han amplificado, ya son no tan estrechos como antes. Nosotros le llamamos criterios de exclusión absoluta, que ya por demás no se puede. Son pacientes que prácticamente no son sanos, que se ha detectado hipertensión durante la consulta médica, una hipertensión muy de difícil control. Aquellos que tienen una hipertensión que se puede controlar con medicamentos, un solo medicamento o con pura dieta, eso se puede considerar una contraindicación relativa, pero absoluta es que esté una hipertensión que esté tratada por 2 o más medicamentos. Obviamente queda fuera de los criterios para poder continuar
haciéndose los estudios para el trasplante o para la donación de este riñón. Otro es, si es diabético la persona, pues prácticamente lo vamos a saber a través de los laboratorios. Glucosa alta, hemoglobina glucosilada fuera de rango. Nosotros ya no podemos continuar con el protocolo de donante en vida. Tiene que ser una persona no diabética. Una persona que en los estudios detectemos que no tenga infecciones de hepatitis B, hepatitis C. A lo que iba es que actualmente se han hecho donaciones en vida de pacientes con hepatitis C, por ejemplo, con una carga viral muy baja. Pero eso son pacientes que se hace el trasplante como un criterio de exclusión relativa, ya no es absoluta. Antes sí era absoluto, si tienes hepatitis C ya no puedes donar. ¿Por qué? Porque también se lo pueden donar a un paciente que es hepatitis C positivo. Entonces, sí se puede hacer en centros médicos de alta especialidad, sí se pueden hacer. Pacientes incluso con VIH, se puede hacer donante VIH positivo también. El trasplante ya no es un criterio de exclusión absoluto, pero eso lo tiene que determinar y decidir el comité de trasplante, el comité de bioética, para poder decir sí, va a la cirugía y va al trasplante sin poner en riesgo al donante ni al receptor. Bueno, ya vamos con los laboratorios. Posteriormente se hacen estudios de gabinete o de rayos X, que son de tórax, ultrasonido de abdomen, de hígado. También se hacen estudios de angiourotomografía para detectar o ver qué variantes anatómicas de arterias y venas tienen los riñones, si está eliminando bien el material de contraste, si no hay una obstrucción en el drenaje de la orina a través de los riñones por piedras, por variantes anatómicas en el uréter, en el conducto urinario. Eso lo podemos detectar a través de la angiourotomografía. Entonces ya vamos con estudios clínicos, que es la exploración física del paciente, que hemos detectado que no haya tumoraciones, que no haya diabetes, que no haya hipertensión, los laboratorios, que no haya proteínas en orina, que el hígado esté funcionando bien, que es una persona sana. De ahí siguen las interconsultas o valoraciones. Si es una persona, una dama, se manda a ginecología para que sea valorada por ginecología y descarte que no haya infecciones y que no haya riesgo de cáncer o tumores, los más comunes en las damas, que son el cáncer de mama o el cáncer cervicuterino. Si está libre de eso, ginecología emitirá su recomendación, su documento donde no hay inconveniente para hacer donar. También medicina interna hace lo propio, valora la recolección de orina de 24 horas, sus laboratorios, y si ve que no hay ninguna alteración en sus estudios de laboratorio, que es una persona sana, hace su documento en donde certifica que es una persona sana y que no hay inconveniente con la donación de ese riñón. Si es una persona de 45 o 50 años de edad, el potencial donante, entonces es valorado por cardiología, en donde le hacen electrocardiogramas e incluso puede realizarse ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, y él puede ya finalmente determinar si cumplió con los criterios para hacer y que no se ponga en riesgo el potencial donante en vida. Y finalmente, después de la valoración, sigue también la valoración post psiquiatría o psicología para el potencial donante. Debe estar íntegro emocionalmente para poder llevar a cabo este acto tan maravilloso y tan noble que es la donación en vida. Hacen pruebas psicológicas y psiquiátricas, y si no hay una dependencia a drogas, si es una persona que no está en un estado de depresión mayor que dependa de medicamentos, si es una persona sana psicológicamente, entonces se aprueba para poder ser un potencial donante en vida. Entonces ya están estas valoraciones: ginecología, urología. También es importante que sea valorado por urología, en donde determine que no hay ninguna alteración en sus riñones anatómica y funcionalmente, y si urología da su certificación de que no hay inconveniente para su donación, ya una vez concluidos los estudios clínicos y de gabinete y las valoraciones médicas, ese protocolo junto con el protocolo del potencial receptor se llevan a una asamblea que es el comité de trasplante en el hospital en donde se va a llevar a cabo la cirugía del trasplante. En esa asamblea se exponen los casos
ante todo este grupo médico que interviene en la cirugía. Y finalmente, si en el grupo médico detectan que en el protocolo hace falta algún otro estudio para garantizar seguridad para el donante o para el receptor, van a hacer esa observación y se tendrá que hacer ese estudio para cumplir con la seguridad de la persona que se va a donar o que va a recibir ese riñón, que prácticamente va a recibir la vida. Eso es con respecto a las valoraciones médicas y con respecto a las interconsultas y el comité de trasplante, que finalmente dictamina que está aprobado el caso, que es una persona sana, que es una persona que después de su donación no va a tener ningún problema. Una vez aprobado, esa es la garantía de que no tiene que haber problemas. Obviamente, el compromiso de los médicos del grupo de trasplantes es darle seguimiento a los donantes para poder garantizar y poder cuidar ese riñón que se quedó el donador. Aquí surgen muchos mitos. Eso es con respecto al proceso, cómo se lleva a cabo la cirugía, cómo se lleva a cabo la selección del potencial donante. Grupo sanguíneo, pruebas cruzadas, laboratorio, rayos X, valoraciones médicas, presentación en un comité de trasplante, se aprueba que no hay inconveniente. Ya sigue lo que es la cirugía. La cirugía se puede hacer de dos tipos: una cirugía abierta convencional o cirugía por laparoscopía. Este tipo de cirugías, el tamaño del riñón prácticamente es el tamaño del puño de la persona, es el tamaño de la incisión. Una vez llevada a cabo la cirugía de donación, su estancia hospitalaria prácticamente son 2 días, en donde posterior a su cirugía se da de alta y da un seguimiento personalizado al donante y se maneja con analgésicos y algún antibiótico profiláctico para evitar la infección de la herida. Y posteriormente una recuperación a las 4 semanas. Después de 4 semanas la persona puede regresar a sus actividades laborales sin ningún problema. Puede regresar a su actividad académica. Si estaba estudiando la persona, puede regresar nuevamente a estudiar. Si es una persona que desea embarazarse, por ejemplo, porque es un mito muy común que si eres una dama en edad fértil y donas un riñón, prácticamente ya no vas a poder embarazarte, que tu vida va a cambiar. Eso es falso. Sí se puede, si desea embarazarse, prácticamente la recomendación es después de haber pasado 6 meses de la donación del riñón en vida, para que haya una estabilidad orgánica y pueda llevar a cabo el embarazo sin ningún problema. Entonces sí se puede embarazar la persona que desee hacerlo. Que ya no vas a poder trabajar en donde antes trabajabas, que ya no vas a poder estudiar donde antes estudiabas porque donaste un riñón. Eso es falso. Vas a lograr reingresar a tu trabajo después de las 4 semanas de recuperación sin ningún inconveniente. Obviamente si tu trabajo consiste en levantar cosas pesadas, este trabajo tiene que iniciarse con moderación, cuidando el sitio de las heridas para evitar alguna complicación, pero que vas a lograr reincorporarte a tu vida laboral al 100%. Recuerden mucho que muchas personas incluso nacen con un solo riñón y fallecen de ancianos, de ancianitos, con un solo riñón, y se hacen autopsias y prácticamente se dan cuenta que tenía o nació con un solo riñón, y eso nos demuestra que una persona puede vivir pues toda su vida y fallecer o morir a los 100 años, pero por muerte natural y no por el riñón. El riñón, prácticamente los riñones, dicen, ¿cómo es posible vivir con un riñón si nacemos con los 2 riñones? Pues les quiero comentar cómo fisiológicamente actúan los riñones. Para darme a explicar contigo, voy a hacer esta dinámica para ser más explícito, pero fisiológicamente es lo que pasa. Dividimos a los riñones a la mitad. Vamos a decir, esta mitad, el 50% de esta mitad del riñón, están sus
células funcionales, sus glomérulos están funcionando, están activos y están eliminando las toxinas. Y el resto, estos 50% de las células se quedan descansando, se quedan tranquilas, dormidas. Y en este otro riñón, el 50% al mismo tiempo están activas, están trabajando al 100%. Y estas otras están descansando, están pasivas. ¿Qué pasa cuando hace la cirugía de nefrectomía para donar un riñón en vida una persona sana? Vamos a suponer que este riñón es el donado y se queda con este riñón. Estas células que estaban aquí en teoría descansando o pasivas, al momento de que ya no hay este riñón, estas se despiertan, por decir eso, o se activan y empiezan a trabajar este 50 y este 50%, el 100%. Por lo tanto, esto se le llama una compensación de la función del riñón. Está compensando y se puede vivir con esta función al 100%. Pueden eliminar el 100% de las toxinas con un solo riñón. Así que eso es lo que pasa fisiológicamente, pero para que esto pase es necesario cumplir con los criterios para ser un donante sano, una persona que no va a tener problemas después de donar un riñón. Muchas otras personas existen, me preguntan aquí en la consulta que lamentablemente escucharon en la calle que ya no van a poder donar porque las personas ya no van a poder a estar más activos, que su vida se va a cortar a la mitad. Eso es falso. La persona que dona un riñón prácticamente es una persona que no se le acorta la vida. ¿Qué ha pasado aquí en la consulta? También dicen que, o me preguntan muchas veces, que los pacientes que van a tener problemas, una problemática después de la donación. Y quiero nada más demostrarles que se han hecho estudios multicéntricos. ¿Esto qué quiere decir? Que en diferentes centros de diferentes hospitales se han estudiado a los pacientes que han donado un riñón en vida y se les ha dado un seguimiento por muchos años, por 5, 10, 15 años, y posteriormente que se le da ese seguimiento en diferentes centros del mundo, recopilan toda esta información y esta información es recopilada y hacen una conclusión de este estudio multicéntrico. Y una de las conclusiones más importantes es que la calidad de vida de una persona que ha donado en vida un riñón prácticamente es mejor que la persona que tiene o que tenemos los dos riñones. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque la persona es mayor de edad, mayor de 18 años, y por ende es consciente de que debe de cuidar su riñón y que no va a cambiar su régimen de alimentación. La alimentación va a ser la misma, porque dice, no, es que ahora tengo que comer sano. El comer sano, siempre tienes que comer sano, dones o no dones un riñón. Todos tenemos que comer sano. Es que ahora tengo que hacer ejercicio. Todos tenemos que hacer ejercicio. Dones o no dones un riñón, mínimo 30 minutos al día, una caminata. Con caminar todos los días 30 minutos es suficiente para que tengas una función orgánica sana. Entonces no se tiene que cambiar el estilo de vida. Si un paciente, una persona potencial donante cumplió con todos los criterios, es porque come sano, porque es una persona que hace ejercicio y prácticamente es una persona mayor de 18 años, es consciente, y por ser consciente que tiene un solo riñón, sigue en forma permanente ese estilo de vida sana. Por lo tanto, la calidad de vida de esta persona que ha donado un riñón es mejor que las personas que tenemos los dos riñones, que nos confiamos de que todo está bien, de que no me va a pasar nada, no hacemos ejercicio, no comemos sano, por lo tanto desarrollamos diabetes, hipertensión y daño renal. Por eso, en ese estudio multicéntrico se ha concluido que los donantes en vida tienen mayor calidad o mejor calidad de vida que los que tenemos los dos riñones. No sé si hay alguna pregunta, Stephanie.
pero yo tengo mucho calor. Qué bárbaro. Pues mire, también allá en Torreón le manda saludos a la señora Magu Magu y Cari Llamas desde Guerrero Negro. ¿Está prendido el aire o la calefacción? Porque yo siento mucho calor. ¿Sí? A Torreón, mi querido Torreón, un beso, un abrazo a todos los primos y todas las amistades de Torreón, cómo no. Y bueno, comentábamos con respecto a la donación, ¿cómo compensa la función del riñón esta situación? Con respecto a si la vida cambia, pues no cambia la vida sigue siendo igual con esa calidad de vida que tengan todas las personas. Que seguro está por ahí muchos de mis amigos que han donado en vida, pues ya son más de 400 trasplantes. Yo los voy a invitar a que nos pongan su testimonio en este video y también en la página web, porque uno como médico puede estar hablando con respecto a los mitos y los tabús con respecto a la donación en vida de un riñón, pero si el testimonio es de la persona que ya pasó por el proceso de donar un riñón, prácticamente estos testimonios son leídos por las personas que están en el proceso de querer donar, pero que tienen miedo, que tienen incertidumbre, que tienen esa falta de conocimiento, pero ellos tienen el deseo porque ven a su hermano que está en la diálisis y en la hemodiálisis, pero dicen, bueno, es que yo soy papá, me ha tocado mucho eso, el comentario, yo soy papá y qué tal es que si le dono a mi hermano o a mi hermana y mis hijos tal vez vayan a necesitar mis riñones. O también me ha tocado mucho que el hermano le quiere donar al hermano o a la hermana, pero la esposa o el esposo, el cuñado en ese sentido, le dice, bueno, y si tú le donas, y si tú tienes 3 hijos, 2 hijos, y si tú los necesitas después, esos comentarios que no están sustentados en la literatura que acabamos de comentar, son las más frecuente causa que desista un potencial donante en vida. Y yo les digo que el donante en vida que desea ser donador, que está bendecido por 5 generaciones, a lo que voy es que si él dona ese riñón a su hermano o a su hermana y él tiene 2 o 3 hijos, por ese acto tan noble y tan generoso de haber donado ese riñón, no será uno, serán 3 o 4 o 5 personas que levantarán la mano para poder ayudar a ese hijo que requiera un órgano en determinado momento, que así sea. Porque ya este acto tan maravilloso y tan sublime no puede ser menos, vamos. Por eso es esa mortificación o esa incertidumbre de que mis hijos tal vez lo necesiten y mejor me guardo para ellos. En teoría me guardo porque ni se lo donan al hermano, ni a la hermana, ni al papá, y siguen teniendo una calidad de vida tal vez no la mejor, y ya para entonces, si llegara a pasar que uno de sus hijos lo requiera por tener una calidad de vida mala, pues prácticamente ni es candidato para donarle a ese hijo. La señora Mari Figueroa tiene 2 preguntas. Doctor, ¿una persona diabética puede ser donador? Esa es la primera. Dentro de los criterios de exclusión está la diabetes. Si ya está confirmada a través de los estudios de laboratorio de hemoglobina glucosilada y la determinación de glucosa en sangre, curva de tolerancia a la glucosa, pues se hace el diagnóstico ya como tal de diabetes, entonces ya está fuera del criterio para poder ser donador en vida. ¿Por qué? Porque muy seguramente en un futuro la persona que desea donar ese riñón va a necesitar los 2 riñones, porque la diabetes, una de las complicaciones es que va a ir se adhiere
en las paredes de las arterias el colesterol y las va ocluyendo. La microcirculación, y la microcirculación me refiero a la circulación de los glomérulos de los riñones, y es por eso que va a desarrollar nefropatía diabética si no se cuida. Obviamente si es una diabética que se cuide, pues no tiene por qué desarrollar complicaciones, pero ya el solo hecho de hacer el diagnóstico de diabetes es un criterio de exclusión. Su otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre diálisis y hemodiálisis? La diálisis peritoneal es cuando a una persona tiene enfermedad renal crónica, ya no puede eliminar las toxinas, y a través de un catéter que va en el abdomen prácticamente se introduce un líquido especial que va a atraer a las toxinas, y algo de líquido también que está en el cuerpo. Es como una esponja, vamos, ese líquido que se introduce en una bolsa que nosotros le llamamos peritoneo, que envuelve a las asas del intestino. Ese peritoneo, ahí en ese espacio se introduce ese líquido, jala esas toxinas o las atrae, y después de unas horas de estar en la cavidad haciendo su función, por el mismo catéter va a drenar esas toxinas y ese líquido ya con toxinas y agua que estaba en exceso. Son varios recambios durante el día. Y la hemodiálisis es a través de un catéter que va en el cuello, en la vena yugular, en la subclavia, o puede ser a través de una fístula arteriovenosa, que es la unión de la arteria y la vena para hacer un vaso grande para poder conectar un catéter que va a la sangre, la extrae la sangre y va a un filtro, a una máquina, que es la máquina donde está el filtro para depurar las toxinas y regresar la sangre a través del mismo catéter, ya sea aquí o aquí, y regresarlo para que esta persona tenga y se introduzca la sangre ya menos contaminada, y ya más descontaminada al organismo. Pero pues prácticamente la función de la hemodiálisis y la diálisis, un promedio descontamina un 60%, no es el 100% como lo es el riñón que ya se ha trasplantado. Bueno, yo creo que si surgen más dudas y más preguntas y inquietudes, yo los invito a que nos las compartan para poder nosotros tener esa posibilidad de transmitir información correcta, ya sea por página web o a través de este medio. ¿Sí? Nuestra amiga Margarita Nieves nos dice, doctor, yo soy donante de riñón. ¿Cuánto es lo normal de creatinina para ser un donante? ¿Está en proceso de ser donadora? Si está en proceso de ser donante, pues tiene que tener una función renal normal. La creatinina, hay un rango de normalidad, y prácticamente la creatinina es hasta 1.5, la creatinina. Pero es variable según si hace actividad física, si hace deporte, puede tener un poquito más alta, pero eso es dependiendo. Pero en general es hasta 1.5, de 0.8, 0.7 a 1.5. Pero aquí lo importante es la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración es un cálculo que los médicos hacemos para poder determinar cuánto está filtrando los glomérulos o el riñón 24 horas, por ejemplo, y esto, el rango prácticamente tiene que ser del 75% hasta el 120% de filtrado glomerular, para decir que es una persona sana, que es una persona que puede donar un riñón. Y en el seguimiento también tenemos que mantener esas cifras de 1 hasta 1.5 el donante en sus seguimiento, que es prácticamente al principio cada mes, después cada 3 meses, después cada 6 meses y después cada año. Pero es un seguimiento permanente. ¿Para qué? Para detectar infecciones que apenas y de vías urinarias que van surgiendo, y tratarlas para evitar que ese riñón que se quedó prácticamente no vaya a tener ningún problema después. Y posteriormente también el seguimiento nos sirve para estar controlando el sobrepeso, para evitar y recomendarle que tiene que bajar de peso para que no desarrolle diabetes, para que no desarrolle hipertensión. Es una medicina y un compromiso de todos, de la familia,
y del médico y de la persona que ha donado ese riñón para mantenerse sano y que no tenga ningún problema después de la donación. Okay, nuestra amiga Juliana Osornio dice: doctor, todo lo que está comentando es cierto, yo soy donante y estoy muy bien. Juliana, Sí. Juliana, un abrazo, mi admiración, mi respeto, prácticamente una heroína, porque una héroe, la considero a todos los donantes. Le cambió la calidad de vida a su receptor, está bendecida prácticamente por 5 generaciones, y las personas que hacen ese acto tan noble, uno se queda sin palabras para poder expresar la admiración que les tiene. Hay personas que han donado y son deportistas porque dicen: ya después de donar ya no puedo hacer deporte, ya no puedo hacer las actividades que antes hacían. Yo los invito a todos los donantes que nos compartan su experiencia, cómo ha sido su vida después de la donación de un riñón en vida. Otro testimonio de Lozano Rosa: es verdad, doctor, no afecta nada en la vida. Yo tengo casi 9 años de que doné y soy muy activa físicamente. Juego fútbol y softball. Gracias a Dios me he sentido de maravilla. Bendiciones para usted. Pues mi admiración y mi respeto. Cada que uno lee esos testimonios, esos textos, prácticamente se eriza la piel, porque estábamos hablando de vida. El donante es vida, el donar el riñón es vida. Así que mi admiración y mi respeto para todos ustedes que han levantado la mano, y para todos los que quisieron ser donadores y que no pudieron porque no cumplieron con los criterios, con el solo hecho de haber levantado la mano. Mi admiración y mi respeto para ustedes y para toda su familia. Desde Argentina también nos mandan saludos, doctor Clint Godoy. Ah, sí, mi amiga de Argentina. Mi admiración y mi respeto. Tenemos amigos que nos ven desde Argentina, de Brasil. Un saludo, un beso hasta allá, con mucho cariño. Y hay más, pero están muchos muy activos, estaremos dándole seguimiento. Ahí dijo, Ahí dijo Stephanie. Ahí dijo Stephanie, vamos a estar pendientes de todos sus comentarios, vamos a estar pendientes de todas sus dudas. Esperemos que sean de su satisfacción, que queden convencidos de este acto tan noble y tan generoso, que haya más valientes, que haya más personas que tengan ese deseo de cambiar la historia natural de la enfermedad, porque para mí sería una bendición poder colaborar con su familiar y también cambiar la historia natural de la enfermedad de su familiar o su amigo. Gracias.